Efesios 3:14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de Dios. A continuación estarás escuchando tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor, a cargo de tu hermano maestro Darwin Lara. Este programa está diseñado para alimentar el crecimiento de tu vida espiritual. No solamente conocer, de oír hablar, queremos ver, queremos probar, queremos experimentar. Dios les bendiga a todos, muy buenos días, bienvenidos a un episodio más del programa Creciendo en el Conocimiento del Señor, un programa que nos dedicamos a impartir una palabra de edificación, de exhortación, palabra que traiga y edifique al pueblo de Cristo. Bienvenidos una vez más. Vamos a hablar de un versículo que está en Jeremías 2. Jeremías capítulo 2, vamos a leer desde el 4. Dice: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? Y no dijeron: ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Estamos una vez más, Dios, en esta herramienta, Dios, que es el programa de la radio para predicar tu evangelio. Te pedimos, Dios, que por medio de tu Espíritu Santo nos ministres, Dios, y ministres a cada persona que está escuchando, Dios, que tu confianza, que la confianza que tenemos en ti, Dios, sea manifiesta, que tu Espíritu Santo nos ministre, nos hable hoy, a la conciencia nos hable al corazón. Como tu palabra dice, que tú lo llevabas al desierto, ahí le hablabas al corazón, en aquella soledad, en aquella intimidad, Dios, cuando estaban solos. Asimismo, Dios, háblanos hoy y adiestra nuestro corazón, abre nuestra mente para recibir esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voy a hablar bajo el tema, se alejaron de mí. Se alejaron de mí. Jeremías habla en este capítulo 2 en adelante. Habla acerca de la apostasía de Israel. Cómo el pueblo apostató. Cómo el pueblo se alejó de Dios. Y dice Dios: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí, y se fueron tras la vanidad, y se hicieron vanos? El mismo pueblo dejó a su Dios. Tenían a Dios. En mi país, en Honduras, hay un museo en donde están
animales disecados. Y está un animal disecado y habla el animal, hay una reseña acerca del animal y dice, este animal es el más pequeño del mundo. Y hay otro animal, este animal es el más rápido del mundo. Y hay otro animal disecado, dice, este es el animal más peligroso, este es el más feroz. Este animal es, y hay varios animales disecados y hay una reseña de cada animal. Pero al final de esa lista de todos esos animales, al final hay unos barrotes, como si fuesen barrotes de cárcel, y detrás de los barrotes hay un espejo. Entonces cuando uno llega y se pone de frente, abajo hay una reseña y dice, he aquí el animal más destructor del planeta. Entonces uno busca el animal y ¿dónde está el animal más destructor del planeta? Entonces cuando se ve al espejo, se ve uno mismo. Ese es su mensaje que ellos querían mandar. El hombre, ellos consideran al hombre el animal más destructor del planeta. El hombre es el propio causante de su propio mal. Porque el pueblo tenía a Dios por Dios, pero el mismo pueblo, que es el causante de su propio mal, dejó a Dios y se alejó de Dios. No quisieron escuchar. Jeremías les hablaba y les decía, pero ¿por qué se alejan de Dios? ¿Qué maldad les ha hecho? ¿Qué encontraron de malo en él para que se alejen de Dios? Se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Eh, Se fueron detrás la vanidad y se hicieron vanos. En Salmo 115 dice que así como que a todos aquellos, lo vamos a leer, 115, dice desde el 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque, ¿qué han de decir las gentes? ¿Dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies y no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Dice, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Los ídolos, dice ahí que no ven, que no oyen, que no andan, que no palpan, que no huelen, que no caminan. Son obra de manos de hombre. Y así como son los ídolos, así se vuelve el que los sigue. Dice, semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que en ellos confía. El pueblo tenía a Dios, a Jehová por Dios, y lo dejaron y se fueron en pos de otros dioses, se fueron en pos de otros Baales. El versículo en capítulo en Jeremías habla de que cómo ellos dejaron a Dios y se fueron en pos de otros dioses. Dice, versículo 6, y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto? Que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Ellos no se preguntaron todo el bien que le había hecho Dios. No, a la hora de dejarlo, como cuando un hombre se divorcia de una mujer y no trae a la memoria todo el bien que pasaron y todos los felices que han sido y el fruto de aquel matrimonio, sino que simple y llanamente decide unilateralmente deshacer el matrimonio. Así era Dios por esposo a Israel, al pueblo de Dios. Pero ellos decidieron unilateralmente romper aquel vínculo y se fueron en pos de otros dioses. Y no se preguntaron dónde está Jehová que nos condujo por el desierto.
Todo el bien que les había hecho, los condujo por una tierra desierta y despoblada, nos dio maná, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre, y pasamos sin nada, sin muerte, nos cuidó, nos alimentó, nos dio de beber. No se preguntaron de eso. Cuando alguien deja a Dios, no se pregunta todo el bien que había recibido. Yo le digo lo mismo que Jeremías. ¿Dónde está el mal que Dios les ha hecho? Para que le den la espalda. Y entonces el pueblo le dio la espalda a Dios. Y Dios le habló a Jeremías y le dice, mira, oye palabra. Mi pueblo me ha dejado y se ha ido en pos de otros dioses. Y no se preguntaron dónde está Jehová que hizo esto con nosotros, hizo maravillas. Los sacerdotes no se preguntaron dónde está Jehová. Dice el versículo 8, los sacerdotes no dijeron dónde está Jehová, y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras los que no aprovechan. El versículo 9 dice, por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasadas las costas de Quitín y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses, aunque ellos no son dioses? Mire, las naciones no cambian a sus dioses, ni siquiera por una pandemia, ni siquiera por, por una difícil situación, ellos no cambian a sus dioses. Diga, dígale a un católico que deje de adorar a María, que deje de adorar imágenes. En tiempos de dificultad, dígale que deje de encender velas a los santos. Y no lo va a hacer. Sin embargo, el pueblo de Dios que tenía al Dios verdadero, dejó a su propio Dios. El pueblo de Israel es el único pueblo en el mundo que deja a su Dios. Todos los demás naciones no lo dejan. No lo dejan. Como aquella inscripción en el museo, el hombre es el animal más destructor del mundo. Así el pueblo de Dios es el mismo destructor de todos sus males. Es el causante de todos sus males. Dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Y oiga esta expresión, espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Dice, espantaos y horrorizaos, ¿por qué? Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dice, espantaos y horrorizaos. O sea, las naciones cuando ven que Israel dejó a su Dios, se llevan la mano en la cabeza y dije, Israel dejó a su Dios. Aquel Dios que nos había destrozado. Aquel Dios que abrió la peña y que abrió el mar para que pasaran como por seco. Dejaron a su Dios que les ha hecho tanto bien. Pero ¿qué pueblo es este? Ningún pueblo en el mundo cambia a su Dios como el pueblo de Israel, como el mismo pueblo. Y dice, y me cambiaron, dice, espantaos y horrorizaos. ¿Sabe qué debe de asustarse usted? No debe de asustarse de la pandemia ni de una segunda ola de infectados. Asústese por dejar a Dios. Asústese por dejar al Dios de Israel, al que protege, al que sana, al que hace milagros, el que hace lo imposible, el que hace maravillas. Espántese cuando usted deje a Dios o cuando alguien deje a Dios. Yo no he visto uno, ni en toda la escritura bíblica, ni toda la historia bíblica, ni en mis alrededores, yo no he visto a uno que haya dejado a Dios y le haya ido bien.
Cuando alguien deja a Dios, se va a una esclavitud, que es eso mismo, esclavitud. El esclavo no puede ser libre, necesita que lo rescaten. Y alguien puede decir, sí, sí, no, yo solo voy a descansar esta semana ha sido difícil. Pero en su corazón está el dejar a Dios. En su corazón está dejar a Dios y dice, no, no, pero hoy no voy a ir al culto. Y así se va de culto al culto, de tal manera que después está tan lejos del pueblo de Dios que se le hace difícil regresar. Hay personas que dicen, no, no, hermano, yo voy a ir al culto, pero no van, porque en la esclavitud se le quita la voluntad al individuo y después se le hace difícil. El que está atado con cadenas está limitado al movimientos, a lo que puede hacer, a los lugares donde puede ir. Así es alguien que está atado, que está en esclavitud. ¿Pero por qué? Si tenían a Dios. ¿Por qué no se preguntaron cuando Dios hacía milagros y los bendecía y les prosperaba y les daba un buen proceder y tenía buen planes para con ellos y no se acordaron de todo eso y dejaron a Dios, se alejaron de Dios? Es ahí cuando las personas dicen, no, hermano, yo me alejé de la iglesia, pero no de Dios. Mentira. Esa es la mentira que les ha dado Satanás. Porque Satanás es experto en persuadir. Él es el padre de mentira. Y se creen que tienen a Dios del brazo, pero hace ratos que se alejaron de Dios. Y se alejaron de Dios y se fueron en pos de lo vano. Y como se fueron en pos de la vanidad, se hicieron vanos igual a la vanidad que ellos siguieron. Porque semejante a ellos son los que los hacen y todo aquel que en ellos confía. O sea que a quien usted sigue, usted se vuelve como él. Usted sigue a Dios, usted sigue a Jesús, usted se va a hacer como él. Pero usted sigue vanidad, se va a volver vano, se va a volver inservible. Ahora, yo no sé qué maldad hallaron en Dios como para dejarlo. Alguien puede decir, bueno, yo, yo dejé, yo dejé las tinieblas porque sabía que eran malas. Y bueno, entienden que encontraron a Dios, un buen Dios. Pero teniendo a Dios, lo dejaron. No hay nada más bueno que Él. No hay nada más bueno que Dios. Y lo dejaron. Y se fueron en pos de otros dioses. Dice, me dejaron a mí. Y no se preguntaban dónde están los que todos los milagros que hice. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, no solo dejaron a Dios, y le dice, no, es que de la madera no puede salir nada animado. Es una escultura y no se puede mover. Entonces el niño intrigado le pregunta, ¿y por qué otras personas hacen una figura de madera y lo llaman Dios? ¿Por qué hacen una figura de yeso y ponen su confianza en él? ¿Por qué le dan forma como de mujer, como de virgen? ¿Por qué le dan forma como de hombre, como de Jesús, como de Dios? Y ahora esa forma de la obra de sus manos lo llaman Dios. El hombre se quedó sin palabras y se dio cuenta cuán idólatra era él. Le dice, de verdad que tienes razón. O sea, un hombre no puede hacer una escultura de madera,
hacer en forma de perro y hacer que ese perro se mueva. Que mueva la cola, que ladre, que coma, que duerma, que beba. No, no puede. Es imposible. Ah, pero un Dios sí lo hacen. Un Dios sí lo hacen de madera. Un Dios sí lo hacen de yeso. Miren la ignorancia en la idolatría. La idolatría ciega. Y semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Entonces el pueblo de Dios, teniendo a Dios, se fueron en pos de otros dioses. Se fueron en pos de otros dioses y dejaron al Dios verdadero. Tenían a Dios, o sea, eso es como tener una mascota de verdad, un perro de verdad, y lo dejan. Y se crean un perro de madera, lo esculpen, le dan la forma bonita y ahora juegan con él. Le dice, ven, vamos hay que darle comer al perrito. Pero teniendo un perro de verdad, ahora creen que ese de madera es igual que el otro o creen que es mejor. Esa es la apostasía. Esa es la idolatría. Que el hombre no puede crear un perro que se mueva, pero sí crea un Dios de un pedazo de madera. Al leño le dicen, tú eres mi Dios. Y al yeso le dicen, sálvame. La escritura dice, sigue diciendo el versículo 14, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes te quebrantaron la coronilla. ¿No te acarrió esto el haber dejado a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Le estoy diciendo que el hombre es el causante de su propio mal. Diría el museo, es el animal más destructor del mundo. Por eso le aconteció por haber dejado a Dios. Hay consecuencias de dejar a Dios. Dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Tu maldad te castigará. Cuando se deja a Dios, empiezan una serie de males, de miseria. Dejan al Dios bueno, que bendice, que es lento para la ira y grande en hacer misericordia, y dejan a ese Dios y se vuelven a un Dios tirano, que lo único que le va a dejar es enfermedades a sus cuerpos, ojos enrojecidos, pobreza en sus bolsillos, y dejan a Dios. Pero ¿quién hace eso? Ninguna nación en el mundo cambia a sus dioses, aunque no son dioses, por otro Dios. Solo el pueblo de Dios. Y dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Oiga, dice desde muy atrás. O sea, esto de dejar a Dios no sucedió de la noche a la mañana. Desde antes dice que rompió sus yugos y dice, no serviré. Cuando alguien deja de servir a Dios, es cuando empieza a alejarse de Dios. Cuando dice, no, pastor, yo voy a entregar el ministerio porque estoy pasando una situación. Esa es una alerta, esa es una alarma. Dice, desde hace tiempo atrás, desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras que te ataban a mí y dijiste, no serviré.
El siervo se rebeló a su amo y dice, no serviré. Lo primero que dejan es el servicio. Pero empieza allí la apostasía. Con todo eso, dice, sobre todo collado alto y de abajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Te planté vid escogida, simiente verdadera toda ella. ¿Cómo pues te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Dice, te planté como vida escogida, o sea, como vid que da fruto. Pero ¿cómo te volviste en una rama que da frutos ácidos, uvas podridas, uvas amargas? ¿Cómo es que tus frutos ahora no son buenos? Si yo te planté bien, si tú eras una vid verdadera, una simiente verdadera, una vid escogida, ¿cómo es que te me has vuelto sarmiento de vida extraña? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montesa acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. De su lujuria, ¿quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Eh, Cuando alguien está en apostasía y se aleja a Dios, no ve su condición. La apostasía hace que él no lamente su alejamiento a Dios. Se alejaron, pero no lo lamentan, sino que se deleitan en aquello. Y dice, a otros extraños he amado y voy a ir detrás de ellos. ¿Sabe quién ama a alguien? No se ama de la noche a la mañana. Se ama cuando hay interacción, cuando se pasa tiempo, cuando pasan tiempo juntos, se invitan, salen a caminar, salen a una actividad, a comer. Y el pueblo dice que amó a extraños. O sea que desde hace un tiempo estaba habiendo eh, engaño, adulterio. Pero llega el tiempo en el que dejan a Dios y se van por aquello que amaban. Están escuchando la palabra, pero escuchan también otras cosas. Están aquí, pero queriendo estar allá. Y llega el tiempo en que toman la decisión y se van. Se alejaron de mí. Dice, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro. Y en el tiempo de su calamidad dijeron, levántate, líbranos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción. O sea, cuando llega el tiempo de la calamidad, ahí sí claman a Dios. Pero Dios le dice, ¿y dónde están los dioses que hiciste? ¿Dónde está por el que me dejaste? Si me dejaste por él, ¿te hace tanto bien? Levántense y que te libren ellos. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Ellos dejan a Jehová, se alejan de Dios, se van en pos de otros dioses, pero en el tiempo de la calamidad, sus dioses no los ayudan, no los salvan de su aflicción, entonces vuelven a Jehová. Normalmente el hombre busca de Dios cuando está en dificultades y la iglesia se llena.
y se congregan regularmente por un mes, 5 semanas, 12 meses. Pero cuando Dios los bendice, le dan la espalda a Dios. En vez de volverle el rostro, le dan la cerviz y se van en pos de otros dioses. Se hacen dioses de madera, cavan para sí cisternas. Las cisternas se le acaba el agua, están vacíos, pasan otra vez dificultades y vuelven a Dios. Señor, sálvame. Y Dios le dice, pero ¿dónde están los dioses por los que me dejaste? Y están en un círculo vicioso, en el que vienen, se congregan un tiempo y después se van. Allá son traspasados de muchos males. El otro Dios, el otro enemigo, les ultraja y les roba. Y después cuando no tienen nada, vuelven a Dios. Y se vuelve en un círculo vicioso. Dice, ¿por qué Israel es presa? ¿Por qué ha venido a ser presa del campo? Dice, porque me han dejado. Se alejaron de mí. Se alejaron de mí. Y no se preguntaron todo el bien que yo les había hecho. ¿Se olvida la virgen de su atavío o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Dice, la mujer, dice, la virgen se olvida de su atavío. Dice, no. O la desposada de sus galas. Toda mujer que se casa enamorada recuerda el día de su boda, de esa gala, y no la olvida. Dice, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Por innumerables días. Cuando se cae en apostasía, note que pasa un buen tiempo antes que reconozcan, si lo llegan a hacer, reconozcan que han fallado a Dios. Es una lucha. Tratan de volver, pero todavía están en apostasía, aún no se han arrepentido. Porque el que se arrepiente aborrece aquello que hizo. Aborrece aquello y dice, no lo vuelvo a hacer y cambia de dirección. Si iba hacia el sur, ahora cambia de dirección hacia el norte. Pero el que está en apostasía, normalmente dice que está bien, cree que está bien, dice, no, yo estoy bien, yo lo que me alejé de la iglesia, pero no de Dios. Entonces eso es lo que les dificulta volver a Dios. Y después dicen, pero ¿y no eras tú el que iba a la iglesia? ¿No eras tú el que te miraba a predicar por las redes sociales? ¿No eras tú el que me evangelizaste a mí? Ahora yo estoy dentro y tú estás fuera. Entonces se vuelven una vergüenza. Así como se avergüenza el ladrón cuando es sorprendido robando, así se avergüenzan ellos. Y de una u otra manera Dios les está llamando que vuelvan, que vuelvan, que vuelvan, que regresen, pero ellos no entienden o no quieren. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón, porque él lloraba y le decía, volveos, arrepentíos, pero el pueblo no hacía caso. Dice Dios más adelante en los versículos 5, en los capítulos 5 o 6, dice, yo les envié atalayas, pero ustedes dijeron, no los escucharemos. Ellos deliberadamente dijeron, no mandes nada que no voy a escuchar. Hermano, ¿y cuándo va a volver a la iglesia? No me está invitando, que no voy a ir. Y si van solo los domingos y ni le reclame porque ni los domingos dejan de ir.
se alejaron de mí. Dice el versículo, tienes que saber que son tus males los que te castigarán. Y es tu rebeldía lo que te pagará. Horrorizaos, porque el dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas y vacías. Se alejaron de mí. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque nos tomaste por pueblo y por heredad. Gracias a Dios porque somos la descendencia de Abraham por medio de Jesús. Gracias porque somos muchos en el mundo. Somos aquella arena que no podía ser contada. ¿Cómo iba a contar a Abraham toda la descendencia hasta hoy? Esa es las bendiciones que tú das. Todavía se siguen contando descendientes, hijos de Dios. Porque Abraham fue el padre de la fe y tú lo llamaste amigo. Oh Dios, asimismo también hay consecuencias de cuando alguien se aleja de Dios. Los propios males lo perseguirán. Oh, te pido, Dios, que si hay alguien en cautiverio, que por tu misericordia tú vayas y lo libertes. Tu pueblo Israel estaba esparcido por todo el mundo, Dios, pero tu palabra dice que desde el extremo de la tierra los traerás de vuelta a la nación. Asimismo, Dios, por misericordia, atrae a todo aquel y háblales de una y otra manera, háblales y hazles entender que tú estás clamando que regresen. Oh Espíritu Santo, gracias por la obra que haces. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Compartan el mensaje, compartan la verdad, compartan libertad. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial, Creciendo en el Conocimiento del Señor. Será hasta la próxima, en una nueva entrega, a cargo de nuestro hermano y maestro, Darwin Lara. Dios te bendiga. Abrázanos con tu amor, revélanos el perfecto amor, bautízanos